Amén. Ok, listo. Ahí estamos. Hay que probarlo en... Ok, vamos a ver. Ok, bendiciones, muchas bendiciones para todos. Vamos a ir al capítulo 14, aquellos que nos sintonizan también por Facebook Live. Un saludo y bienvenidos a este tiempo de estudio en el libro de Pablo, en la carta de Pablo a los romanos, en el libro de los romanos. Y vamos a continuar en el capítulo 14 a partir del versículo 13 hacia el final de este capítulo, y vamos a ver algo muy interesante. Hemos venido estudiando esta carta de Pablo y poco a poco nos hemos ido dando cuenta de que Pablo tiene un deseo en esta carta, y es que la iglesia pueda permanecer unida. Y vemos a partir del capítulo 12 cómo ahora Pablo está empezando a hablar de los deberes prácticos que cada creyente tiene. Los deberes prácticos que ahora cada creyente tiene a la luz de poder conocer lo que Dios ha hecho por medio de Jesucristo en nuestras vidas, es decir, justificándonos delante de Él. Entonces, vean qué interesante cómo Pablo ha venido hablándonos de esa unidad que debe de haber entre la iglesia, entre los miembros de la iglesia. Y podemos observar en este capítulo 14 que había al parecer un conflicto en la iglesia de Roma, en algunos aspectos como la comida, como lo vimos hace 15 días, sobre ciertos días, o quizás con respecto a beber algunas cosas, porque en el capítulo 15 y en este capítulo 14 nos menciona también algo acerca del beber. Entonces, como vimos hace 15 días, el Señor nos decía que por medio del apóstol Pablo, que no debemos de juzgar, no debemos de despreciar a nuestro hermano, porque Cristo es el único Señor y juez de cada uno de nosotros. Entonces, ante Él es que daremos cuentas. Entonces, la invitación que el Señor nos hace, o la exhortación que el Señor nos hace, es a no juzgar a mis hermanos, a no despreciar a mi hermano, a no tratarlo con desprecio acerca de cosas que, como decíamos al respecto de la frase que se le atribuye a San Agustín, que en lo esencial unidad, en lo dudoso libertad, pero sobre todo amor. Entonces mirábamos eso y debemos de prestar atención, porque estas situaciones pueden causar cierta separación en la iglesia, cierta desunidad dentro del cuerpo de Cristo. Claro que son cosas que no tienen mayor importancia, pero a la vez son importantes, porque pueden llevar a causar separación en la iglesia y que un creyente también se sienta lastimado u ofendido. Entonces, en el capítulo 14, del versículo 1 al versículo 12, Pablo se ha referido a la libertad que tenemos como cristianos, ¿va? Y decíamos que tenemos libertad y que no debemos de juzgar ni menospreciar a otros. Pero a partir de esos versículos 13 al 23 y también en el capítulo 15, Pablo nos va a hablar de límites. Límites que tiene nuestra libertad, es decir, hasta dónde puedo yo llegar en mi libertad. Entonces, ¿qué impacto o qué fuerza pueden tener mis convicciones en otros creyentes? ¿Qué impacto pueden tomar o pueden tener las decisiones que yo pueda tener vida hacia otros creyentes? Eso es algo que debemos de tener en cuenta, porque quizás muchas veces no lo pensamos, pero es muy importante que también cuando yo hago algo, cuando yo tomo una decisión, pueda también comprender el impacto que esas decisiones pueden tener en la vida de otros creyentes. Entonces vamos a poder ver en esta siguiente sección los límites que el Señor pone a nuestra libertad para poder cuidar esa unidad dentro de su iglesia. Y vamos a ir al versículo 13. Vean cómo Pablo empieza diciendo, o continúa diciendo a partir del versículo 13. Vean cómo dice: por tanto, ya no juzguemos, ya no nos juzguemos los unos a los otros, sino más bien decidan esto: no poner obstáculo o piedra de tropiezo al hermano. ¿Se recuerdan que en los versículos anteriores decía que ya no debíamos juzgar, ¿verdad? Ya no juzguemos. Y ahora Pablo, vean cómo luego de que hemos sido exhortados a no juzgar,
Ahora en este versículo Pablo nos establece una conclusión de todo lo que ha venido diciendo en los versículos anteriores. Dice, por tanto, es un término de conclusión, ya no nos juzguemos los unos a los otros. Es decir, Pablo, el Señor por medio de esta carta de Pablo está diciéndole a la iglesia, ya no sigan juzgando, ya dejen de estarse juzgando los unos a los otros, ya no estén haciendo esto, ya no estén juzgando a los creyentes débiles, los débiles ya no estén juzgando a los maduros, ya no estén despreciando a los débiles, ya no estén despreciando a los creyentes fuertes. Entonces se prohíbe una acción que estaba de manera continua dándose en la iglesia en Roma. Entonces se recuerdan las palabras o las preguntas que hizo Pablo en el versículo 4. Dice, ¿quién eres tú para qué? Para juzgar. Y versículo 10 dice, ¿por qué juzgas tú a tu hermano y por qué desprecias a tu hermano? Entonces quiere decir que ellos estaban juzgando, ellos estaban señalando, ellos estaban menospreciando unos a otros en cuanto a lo que vimos, a comidas y a qué, y a ciertos días que guardar. Entonces vean cómo la exhortación es, ya no nos juzguemos. ¿Cómo lo entendemos? Como ya no lo hagamos. Ya no se haga más esta acción de juzgar, de menospreciar, de despreciarse. Y vean cómo dice, los unos a los otros. Era como una pelotita de ping-pong, ¿verdad? Que iba y venía. No, es que este hermano hace tal cosa. No, es que este hermano está haciendo tal cosa. No, es que este hace esta acción que no me parece bien. Sí, pero tú aquel día hiciste esto. Y la pelotita iba y venía de lado a lado. Entonces, vean, ¿por qué? Porque es fácil para nosotros juzgar y criticar y quizás menospreciar a otro hermano, porque es normal, ¿no? Es un hábito que dentro de nosotros aún sobrevive en nuestra naturaleza pecaminosa, y aún como creyentes puede estar surgiendo eso dentro de la iglesia. Entonces vean cómo aquí se nos exhorta a dejar de hacerlo, a dejar de juzgarnos, a dejar de menospreciarnos. ¿Y qué es lo que debemos hacer? Entonces vean cómo dice Pablo, sino más bien que decidan esto. Y dice, no poner obstáculo o piedra de tropiezo al hermano. Entonces la exhortación es a ya no hacerlo. Ok, ya no me meto con nadie, dice, ya no juzgo a mi hermano. Y nosotros decimos, sí, ya, aquí me quedo. Pero no es solamente así, sino dice, hay algo que tenemos que decidir, hay algo que tenemos que hacer ahora. Es no poner obstáculo o piedra de tropiezo al hermano. Si se fijan, ambos grupos, ¿verdad?, de creyentes deben decidir esto. Y esta palabra, decidir, nos habla de determinar o de tomar una decisión minuciosa en cuanto a algo. Es decir, yo examino algo y tomo una decisión en cuanto a eso. Por eso dice Pablo, más bien decidan esto, más bien juzguen esto. Es decir, minuciosamente determinen lo que van a hacer, y es que no poner obstáculo, piedra de tropiezo al hermano. Entonces, como creyentes, el Señor nos exhorta a que debemos de examinar nuestros actos, de examinar nuestras acciones, de examinar nuestras decisiones. Y ese fin es de no poner obstáculo ¿a quién? A mi hermano, a mis otros hermanos. Entonces, quizás no se trata de aquí de si siento o no siento hacerlo. La exhortación es a decidir elegirlo, a decidir hacerlo. ¿Por qué? Porque es mi hermano, porque es aquel por quien el Señor también pagó con su sangre su salvación. Entonces, ¿qué determinación deben tomar ambos grupos? No poner obstáculo, no poner piedra de tropiezo al hermano. Y qué interesante, fíjense que cuando estudiaba la palabra obstáculo de manera literal se refiere a un cebo, cuando se pone una trampa para algún animalito. No sé si alguna vez les ha tocado eso, poner una trampa a un ratón en la casa, ¿verdad? A mí me ha pasado varias veces que se pone la trampa con el objetivo de que pueda caer ahí y luego
tirarlo. Entonces, esta palabra obstáculo significa eso, es una trampa con el fin de que caiga ahí la presa y poder capturarla. Entonces, pero aquí nos habla de aquello que puede causar que mi hermano no siga su camino o encuentre oposición en su vida espiritual. Es una trampa que lo hace caer. Es una trampa que pone obstáculo a su vida espiritual. Entonces, me encanta como el Señor nos dice aquí, no seas una trampa para tu hermano. No seas como una trampa cebada que hace caer a tu hermano y lo atrapa y no lo suelta. Entonces, vean qué interesante, ya no juzgar a mi hermano, ya no con mis acciones. Entonces también puedo poner una trampa y un obstáculo para mi hermano. Entonces, que mi libertad tampoco sea una trampa para que mi hermano pueda caer y tropezar. Entonces, qué interesante cómo la libertad nuestra se empieza a limitar. Nuestra libertad empieza a tener un límite. Sí, tengo libertad en el Señor, pero también tengo un límite acerca de esa libertad. Entonces, vean qué interesante. Esa trampa no debe de hacer caer a mi hermano. Mi libertad no debe ser obstáculo para que mi hermano pueda ser atrapado en el pecado. Entonces, también dice, ¿o piedra de qué? De tropiezo. ¿Qué es una piedra de tropiezo? Literalmente, ¿qué es? Es como canta aquel, vea una piedra en el camino, me enseñó que mi destino era rodar. Bueno, algo similar, vea, vas de repente y ¡boom! Se tropieza uno y pierde el equilibrio, se puede llegar a caer. Entonces esa persona choca con su pie y le hace caer. Y aquí nos habla de aquello que puede también ofender o ser un obstáculo en el caminar de mi hermano, en el caminar espiritual de mis hermanos. Entonces, no poner obstáculo, una trampa, ni tampoco poner una piedra de tropiezo a mi hermano. Es como si el Señor, por medio de Pablo, les dijera a estos creyentes de la iglesia en Roma, ya no juzguen, detengan esa acción, detengan esa situación, pero en esa libertad que ustedes tienen, tampoco sean piedra de tropiezo para sus hermanos. No sean una piedra en la cual sus hermanos puedan tropezar y caer. Entonces, recuerden, ambos grupos aman al Señor. Ambos grupos son creyentes que aman al Señor y han puesto su confianza en el Señor y desean vivir vidas agradables al Señor. Pero sería incorrecto que se estén hiriendo mutuamente. Sería incorrecto que continuamente estos creyentes estén poniendo trampas o piedras de tropiezo en las cuales estén tropezando espiritualmente. Entonces ellos quizás digan, no, es que mi postura es la correcta, no es que mi postura es la que tiene razón porque es más bíblica. Entonces esas son piedras de tropiezo que se están colocando los unos a los otros en cuanto a ciertos aspectos que están haciendo tropezar a los hermanos. Entonces Pablo dice, decidan esto. Decidan ya no juzgar, pero también decidan ya no ser piedra de tropiezo o obstáculo para sus hermanos. Entonces, ¿qué ejemplo podríamos dar acerca de esto? No sé si a alguien se le ocurre un ejemplo en este momento acerca de situaciones que podrían ser obstáculos. Quizás en muchas iglesias te dicen, hermano, es que el velo es obligatorio. El velo es obligatorio y si no viene aquí con eso, usted está haciendo esto y te empiezan a decir muchas cosas, ¿no? Entonces, cuando en otras iglesias también te dicen, hermano, el velo realmente no es algo claro en la palabra de Dios, no es algo muy claro que está ahí, y te ponen versículos, ¿no? Entonces hay una libertad en esos aspectos, pero cuando tratamos de imponer una postura acerca de eso, entonces muchas veces podemos llegar a ser piedra de tropiezo para hermanos que todavía no tienen un conocimiento claro acerca de esa situación. Entonces vean cómo el Señor nos manda a dejar de juzgar estas situaciones y no poner piedra de tropiezo, sino ser trampa para que mi hermano pueda caer. Marcos capítulo 9, versículo 42. Jesús enseñó esto allí en Marcos y vean lo que dice.
Cualquiera que haga pecar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, le fuera mejor si le hubiera atado al cuello una piedra de molino de las que mueve un asno y lo hubieran echado al mar. Vean el peligro que hay en cuanto a hacer tropezar a otro creyente que no tiene cierta claridad en algunos aspectos. El Señor Jesús dice que mejor le fuera ¿qué? Amarrarse una piedra de molino y echarse al mar. Porque es tan grave esa situación de que mi hermano pueda tropezar espiritualmente y caer en el pecado acerca de una situación en la cual él no tiene claridad y en la cual yo considero que sí puede pasar. Entonces, eso es en aspectos como los que Pablo está diciendo aquí en cuanto a la comida, en cuanto a días festivos y en cuanto a beber. Entonces, somos una familia. Y como una familia debemos de guardarnos y debemos de cuidarnos, ¿qué? Los unos a los otros. Entonces, me encanta cómo aquí Pablo entonces ahora empieza a marcar límites a nuestra libertad. Versículo 14, si alguien lo quiere leer, vean lo que dice Pablo. Dice, yo sé que estoy convencido en el Señor Jesús de que nada es inmundo en sí mismo, pero para el que estima que algo es inmundo, para él lo es. Amén. Vean lo que está diciendo Pablo. Yo sé y estoy convencido en el Señor de que nada es inmundo en sí mismo. Pablo sabía esta verdad. Y Pablo sabía de que nada era inmundo en sí mismo. Y esta es la misma verdad que se nos enseña en Hechos capítulo 10, versículo 9 al 16. Vean cómo Pedro llegó a comprender esta verdad. Dice, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar como al mediodía. Tuvo hambre y deseaba comer, pero mientras le preparaban algo de comer, le sobrevino un éxtasis. Pedro estaba, ay, ya que vengan los tacos ya, ¿verdad? Y empezaba ya a desmayarse o qué sé yo, pero tenía un hambre muy fuerte. Y dice, y vio en el cielo abierto y un objeto semejante a un gran lienzo que descendía, bajado a la tierra por las cuatro puntas. Había en él toda clase de cuadrúpedos y reptiles de la tierra y aves del cielo. Y oyó una voz, levántate, Pedro, mata y come. Pero Pedro dijo, de ninguna manera, Señor, porque yo jamás he comido nada impuro o inmundo. Vean, Pedro, era un judío. Y en la ley judía habían ciertos animales y ciertas aves y ciertas cosas que era prohibido comer. Entonces Pedro, con ese conocimiento que tiene, él considera algunas ciertas cosas ¿qué? Inmundas. Algunas cosas las considera impuras. Pero vean qué le dice. De nuevo, por segunda vez, llegó a él una voz que le dijo, lo que Dios ha limpiado, no lo llames tú impuro. Esto sucedió 3 veces e inmediatamente el lienzo fue recogido al cielo. Entonces vean qué interesante. Pedro tiene ese conocimiento de que algunas cosas son impuras y de acuerdo a la ley esas cosas eran impuras, pero ahora escucha una voz que le dice, lo que Dios ha limpiado, tú no lo llames impuro. Entonces veamos entonces que nada en la creación es malo. Entonces, en sí, Pedro está entendiendo esta misma verdad que Pablo está diciendo. Yo sé y estoy convencido en el Señor de que nada es ¿qué? Inmundo en sí mismo. Entonces, como le dijo el Señor a Pedro, Pablo sabe esta verdad y la entiende de que nada es inmundo en sí mismo. Es su comprensión que tiene Pablo, es la convicción que Pablo tiene en su mente y en su conciencia. Pero también había creyentes que estimaban algo, dice, que es inmundo y para él ¿qué? Lo es. Para Pablo algunas cosas no son inmundas, pero hay otros creyentes que sí consideran algunas cosas inmundas y que para ellos lo son. Entonces regresamos, hay 2 grupos.
Ambos tienen convicciones diferentes acerca de ciertas cosas. En este aspecto habla de comida, de bebida y de ciertos días. Entonces, vean que si un creyente estima cierta comida, cierta acción o una conducta como pecado, para él lo es. Y si lo llega a hacer, estaría ¿qué? Violentando su propia conciencia, porque él lo considera de esa manera. Entonces, me encanta cómo cada quien entonces dice, debe tener una convicción propia en cada aspecto, en la comida, en los días y en cuanto a otras cosas. Entonces debemos de tener cuidado, debemos de tener nuestra propia convicción acerca de las cosas. Y veamos el ejemplo que se nos coloca. Porque si por causa de la comida tu hermano se entristece, ¿qué dice? Ya no andas conforme al amor. No destruyas con tu comida a aquel porque en Cristo murió. Vean qué interesante. Como Pablo nos habla, inspirado por el Señor, de que sí, tengo una libertad. Puedo decidir en base a mi conciencia que algo no es inmundo y no es impuro, pero igual, aunque yo pueda comer cualquier cosa, aunque yo pueda tomar cualquier cosa y saber que de Dios viene y que de Dios ha venido esa provisión, dice, pero si por causa de la comida tu hermano se entristece, ¿ya no qué? Ya no andas conforme al amor. Entonces, cada uno considera que puede comer algo o que no lo pueda comer, pero al tener esa libertad de poder hacerlo y de poder comerlo, viene un límite. Ese límite es de que yo no debo entristecer a mi hermano que yo tome. Amén. Entonces vean cómo nuestra libertad se empieza a limitar. Tengo una libertad en Cristo y si mi conciencia no me entonces puedo ver un límite en que no debo entristecer a mi hermano, porque mi hermano lo considera de otra manera, desde otro punto. Para él es algo inmundo, para él es algo impuro. Entonces si yo hago porque digo tener la libertad, pero sabiendo que mi hermano se angustia o se entristece, ya no ando conforme al amor. Lo que hago entonces ya no lo hago en amor, sino que lo estoy haciendo ofendiendo a mi hermano, entristeciendo su corazón. Imagínense que vengan de repente, yo esté en el estadio de fútbol y pasa el que vende las Coca-Colas y venden cerveza también y le demos un refresco y de repente me da el vaso y el vaso dice Corona y por allá hay un hermano más atrás que me conoce y él, miren al hermano Josué, allá está con un vaso de Corona, pero yo sé que adentro hay Coca-Cola, pero él no lo ve y él puede llegar a juzgar esa situación. Entonces yo estoy entristeciendo a mi hermano, estoy ofendiendo a mi hermano y quiere decir que yo ya no ando conforme al amor. Entonces son ejemplos que Pablo nos está poniendo en cuanto a la comida, a la bebida y a ciertos días. Entonces mi libertad poco a poco entonces va teniendo ciertos límites. Entonces, ¿por qué? Porque la conducta de este hombre puede llegar a considerar que puede comer cualquier cosa, pero puede llevar al débil a hacer algo malo porque él considera que esto es pecado. Entonces vean qué interesante, el asunto no es ya mi libertad individual o personal, sino andar conforme al amor ágape, al amor de Dios. Entonces, ese es otro límite que se nos empieza a poner. Por eso en el capítulo 14, versículo 10 se nos dijo, el amor no hace ¿qué? Mal al prójimo. Entonces, mi libertad empieza a tener límites y vean lo que dice Pablo. No destruyas con tu comida, con tu decisión, con las ganas de comer lo que está en ese mercado que ante Dios ya no es nada impuro. Ya no destruyas con tu comida, ¿a quién? A aquel por quien Cristo murió. Vean cómo mis decisiones pueden de alguna manera afectar a mi hermano, tener un efecto en mi hermano. Y aquí dice, no destruyas, no arruines, no hagas que se pierda por tu conducta.
No hagas que se pierda aquel por quien Cristo murió. Y si Cristo murió por mi hermano, entonces ¿no puedo yo abstenerme de una comida? ¿De una simple comida? Evitando que mi hermano se destruya, evitando que mi hermano se arruine, como lo dicen otras versiones. Me encanta lo que dice 1 Corintios capítulo 10, del versículo 28 al 33. Si quieren, acompáñenme allí. Ahí vamos a ver un poquito de lo que Pablo también agrega en la carta a los Corintios acerca de este mismo aspecto. Vean lo que dice, capítulo 10, versículo 28 al 33. Pero si alguien les dice, esto ha sido sacrificado a los ídolos, no lo coman, porque por causa de aquel que lo dijo y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y todo lo que en ella hay. Quiero decir, no la conciencia de ustedes, sino la de ¿quién? La del otro. Vean cómo este va y toma de esa carne, pero hay otro que le dice, no, eso fue sacrificado a los ídolos. Entonces dice Pablo, ya no lo comas. ¿Por qué? Porque tu hermano lo considera como algo que es pecado y a él le ofende, a él le puede llegar a destruir, a él le puede llegar a hacer tropezar. Y dice, claro, no hablo de tu conciencia, dice Pablo, sino de la conciencia del otro. Y dice, pues, ¿por qué ha de ser juzgada mi libertad por la conciencia ajena? Es una pregunta, ¿verdad? Que dice Pablo, ¿por qué me juzgará aquel acerca de mi conciencia, si yo tengo mi propia conciencia acerca de las cosas? Si participo, dice Pablo, con agradecimiento, ¿por qué he de ser censurado a causa de aquello por lo cual doy gracias? Dice, yo estoy tomando esto en acción de gracias, dice Pablo. Ustedes pueden tomarlo en acción de gracias, pero si tu hermano te dice, no lo comas porque fue sacrificado a los ídolos, entonces vean qué dice, no lo hagan, no lo coman. Entonces, dice el versículo 31, ya sea que coman, que beban o que hagan cualquier cosa, vean el mandato, háganlo todo para la gloria de Dios. No sean motivo de ¿qué? De tropiezo. Ahí está. Ni a judíos ni a griegos, ni a la iglesia de Dios. Entonces, esto no solo involucra esta libertad y este límite de libertad a nosotros aquí presentes, sino a creyentes de otras congregaciones, porque somos una iglesia de Dios. No solo a los de aquí, sino también a otros hermanos. Entonces, ni a judíos, ni a griegos, ni a la iglesia de Dios, no sean motivo de tropiezo. Como yo también procuro agradar a todos en todo. Y vean, ahí va el punto interesante. No buscando ¿qué? Mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean ¿qué? Salvos. Ahí está. Pablo dice, yo me abstengo. Yo me limito en mi libertad. Yo tomo un límite, aunque lo podría hacer, dice Pablo, aunque podría llegar a comer de eso, aunque podría llegar a beber de esto otro y a poder hacer esto por motivos de conciencia, no por la mía, sino por la de mi hermano, dice Pablo, no busco mi propio beneficio, sino el de los demás. ¿Para qué? Para que puedan ser salvos ellos también. Entonces, vean cómo nuestra libertad entonces empieza a tener un límite. Y como lo dice en Romanos, no destruyas con tu comida a aquel por quien Cristo murió. Entonces, vean cómo ahora se nos muestra y se nos exhorta como iglesia a que debemos de tomar en cuenta las consecuencias de la conducta nuestra, que tendrá, de esa conducta nuestra que tendrá efecto en nuestro hermano, que quizás considera las cosas de otra manera. Entonces, este es el primer límite, o uno de los primeros límites de nuestra libertad en Cristo. ¿Me hace andar conforme al amor mis acciones? ¿Me hace andar conforme a la edificación hacia otros hermanos? ¿O simplemente los destruye, o los entristece, o los ofende? Ese es un límite que debemos de tener en cuenta cuando vamos a ejercer nuestra libertad en Cristo. ¿Voy a destruir o voy a ofender a mi hermano con lo que voy a hacer? Otros a veces consideran el aspecto de
poner o no poner un árbol de Navidad. También sigue siendo el debate a finales de año, todo el tiempo. Entonces, vean cómo hay un límite en nuestra libertad, la libertad que podemos tener. Versículo 16, por tanto, vean otro término de conclusión, no permitan que se hable mal de lo que para ustedes es ¿qué? Es bueno. Esta es una conclusión a la que Pablo llega. No debemos permitir que nuestra conducta o libertad haga daño a otros creyentes y provoque que se hable mal, que se blasfeme también por los no creyentes en contra del Evangelio, que para nosotros algo podría parecer bueno, pero para ellos podría parecer mal. Entonces no debemos de permitir también que se hable mal a causa de nuestra libertad. Hay un dicho en Honduras que dice, no hagas cosas buenas que parezcan malas, ni cosas malas que parezcan buenas. Entonces tenemos libertad, esa libertad la tenemos en Cristo, pero no debemos permitir que se hable mal de lo que para nosotros es bueno. Ese es un segundo límite o otro límite que encontramos en cuanto a nuestra libertad. ¿Tengo libertad en Cristo? Claro que sí, pero no debo permitir que por mi conducta se hable mal del Evangelio. A veces gente le llega a preguntar a uno, ¿y usted no toma cerveza? Lo podría hacer, pero si mi libertad hace que se hable mal del Evangelio o en contra de lo que para mí parecería bueno, entonces me debo abstener de hacerlo. ¿Por qué? Porque estoy haciendo que el no creyente blasfeme en contra de lo que para mí podría considerarse bueno. Es un ejemplo nada más. Entonces, vean que este es otro límite en cuanto a nuestra libertad. Romanos 2:24 dice, porque como está escrito, dice, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de ustedes. ¿Por qué? Porque muchas veces en nuestra libertad podríamos llegar a hacer ciertas acciones que los no creyentes terminarían después hablando y blasfemando en contra del Evangelio. Y me encanta como lo dice en Romanos 2:24, por causa de ustedes el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles. Vean lo que dice el versículo 17, porque el reino de Dios no es ni bebida, sino que justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Vean cómo se nos define en este versículo qué no es el reino de Dios. No se trata de ¿qué? De comida. No se trata de bebida. Es decir, no es si como esto, o si dejo de comer lo otro, o si en la cuaresma como pollo, o si como carne, o si como mariscos, o si dejo de comer, o si no como. No se trata de comida, ni de bebida, ni de ciertos días. No se trata de asuntos no esenciales. Como lo dice en 1 Corintios 8:8, la comida no nos recomendará a Dios, pues ni somos menos si no comemos, ni somos más si comemos. Es lo que se nos dice en la palabra de Dios. La comida no nos recomienda, ni nos hace más, ni nos hace menos. Entonces, ¿cómo consiste el reino de los cielos? No consiste en comida, ni consiste en bebida. La vida colectiva del cuerpo de Cristo es más valiosa que la comida y la bebida. ¿En qué consiste el reino de los cielos? En justicia, número 1, en paz y en gozo. Justicia es hacer lo recto. Paz es tranquilidad en aquellas relaciones que yo tengo con otros creyentes, y gozo es alabanza y gratitud sin importar las circunstancias, sin importar lo que esté a mi alrededor, pero todo esto es producido ¿por quién? En el Espíritu Santo. Es decir, son frutos del Espíritu Santo. Entonces, el reino de Dios no consiste en si como esto, o si dejo de comerlo, o si bebo esto, o si dejo de beberlo. Nada de eso nos recomienda ante Dios.
Porque muchas veces podemos llegar a estar implantando reglas, mandamientos de hombres en cuanto a ciertos aspectos, simplemente para pensar que esas cosas nos están permitiendo presentarnos delante de Dios de manera correcta. Pero dice el apóstol aquí, no consiste en nada de eso, sino en justicia, una vida recta, en paz, en tener unas relaciones de tranquilidad, en gozo, en cualquier circunstancia que nos rodee. Todo esto producido por el Espíritu Santo, por la obra del Espíritu Santo, como lo dice en Efesios, los frutos del Espíritu Santo. Entonces, es el Espíritu quien nos da ese poder para poder manifestar estas virtudes dentro de la iglesia de Dios, dentro del cuerpo de Cristo. Entonces vean qué interesante, cómo entonces se nos empieza a definir, ¿no?, lo que es el reino de los cielos. Por eso a Jesús le dijeron eso, ¿por qué tus discípulos no ayunan? Y se les acusaba de eso, ¿no? ¿Por qué comen en día, por qué hacen esto en día de sábado? O sea, ciertas reglas que ellos estaban poniendo con el fin de presentarse delante de Dios justificados. Pero dice, el reino de los cielos no consiste en eso, muchachos. Entonces, están equivocados. Es vivir una vida de justicia, viviendo rectamente. Es de vivir una vida de paz, de tranquilidad con otros hermanos y de gozo en medio de cualquier circunstancia, es de agradecimiento en medio de cualquier circunstancia. Entonces, todo eso es producido por el Espíritu Santo obrando en nuestras vidas. Entonces, ya no debemos de juzgar, dice Pablo, ya no nos juzguemos los unos a los otros. Dejemos de poner piedra de tropiezo en cuanto a ciertos aspectos, porque el reino de los cielos no consiste en comida ni bebida, sino en vivir en justicia, en paz y en gozo por medio del Espíritu Santo. Porque el que de esta manera sirve a Cristo es ¿qué? Aceptable a Dios y aprobado por los hombres. Vean qué interesante. El que sirve a Cristo de esta manera, esta conclusión reafirma, ¿no?, lo que dice en el versículo 7, cuando permitimos que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas, trayendo justicia, trayendo paz, trayendo gozo, estamos sirviendo al Señor de una manera que es aceptable, de una manera que es agradable a Dios. Cuando dejamos que el Espíritu Santo obre en nuestra vida, no hay mejor manera de mostrar nuestro amor para con el Señor que cuidando a aquellos por quienes Cristo también entregó su vida, viviendo en paz, viviendo en justicia, viviendo en gozo y ya no pensando en si esto se debe comer, en si esto se debe hacer, en si esto otro se debe de beber, en si esto otro no se debe de beber, sino viviendo una vida de justicia, paz y gozo. El que de esta manera vive que de esta manera vive y sirve a Cristo es aceptable a Dios y es aprobado por los hombres. Vea cómo esto se refleja también ante quienes, ante los hombres. Esta vida prácticamente de temor al Señor, de obediencia a Dios. Entonces, de manera que nuestro amor como creyentes abre la puerta para aquellos que no son creyentes, porque ellos ven nuestra conducta. Imagínense, digan, no, están peleando por si se come o no se come esto, están peleando por si se bebe esto, por si no se bebe lo otro, y empiezan esos debates, y en lugar de estar unidos, dicen, en lugar de estar amándose los unos, están peleando. Y ya no va a la iglesia porque la hermana se quitó el velo, y ya no va a la iglesia porque ahora no sigue ciertos días, porque no guarda el sábado, porque no guarda el domingo, y empiezan, no, yo mejor me congrego allá, porque empiezan y dicen, no, pues en lugar de estar unidos, dicen los no creyentes, ¿para qué voy a ir ahí? Pero vean, cuando servimos al Señor en esto, en justicia, en paz y en gozo, es aceptable delante del Señor, de manera que los hombres, dice, es aprobado también por los hombres. Entonces, de alguna manera reflejamos esto a los demás. Seamos luz, dice el Señor Jesucristo, y que esa luz sea reflejada a los hombres. Entonces, vean cómo esto puede abrir una puerta para los no creyentes, para que ellos puedan aceptar el Evangelio. Y me encanta lo que dijo el hermano J.C. Raleigh. Dice, cada cristiano es un sermón andante. Ellos predican mucho más allá
que un ministro, porque ellos predican toda la semana. Entonces vean qué interesante, cuando vivimos y servimos al Señor de esta manera, somos aceptables a Dios, pero también reflejamos al mundo su amor y la unidad que Dios quiere que tengamos entre nosotros. Jesús dijo, anden en amor, para que sepan que ¿qué? Que son mis discípulos. Entonces, en nuestra libertad cristiana, ¿estamos sirviendo al Señor de manera aceptable? De manera aceptable ante Él y de manera aprobada delante de los hombres. Vean la conclusión a la que Pablo va a llegar. Así que procuremos que lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación, versículo 19. Ya no juzguemos, ya no seamos piedra de tropiezo, ya no estemos señalando, despreciando a otros hermanos, sino que ¿qué? Procuremos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación, dice la nueva versión internacional. Esforcémonos por promover todo lo que conduzca a la paz y a la mutua edificación. Dice la Biblia textual, persigamos las cosas de la paz y de la mutua edificación. La Nueva Traducción Viviente también dice, procuremos que haya armonía en la iglesia y tratemos de edificarnos los unos a los otros. Yo creo que con todas esas versiones ya nos queda bien claro lo que debemos de hacer. Es procurar, es esforzarnos, contribuir a esto, a la paz y a la mutua edificación. Y el término edificación era muy referente a las construcciones que se hacían en aquellos tiempos. Pero aquí se nos enseña que todo creyente es como un albañil que participa en la edificación de la iglesia de Dios. Vamos colocando ladrillos poco a poco en la vida espiritual de la iglesia hasta llegar a ser un ¿qué? Un templo de Dios. Entonces vean cómo dice, procuremos lo que contribuye a la paz, lo que trae unidad, lo que trae paz entre los creyentes y lo que edifica mutuamente a cada uno de nosotros. Por eso al principio dice en el versículo que ya no juzguemos, paremos de hacer eso, ya no estemos señalando si la comida, si la bebida, si cierto día, si cierto día se guarda o no se guarda. Contribuyamos a la paz y a la mutua edificación. Jesucristo dijo, bienaventurados los que procuran la paz, ellos serán ¿qué? Llamados hijos de Dios. Entonces el llamado del Señor es a procurar la paz, a vivir una vida de paz. Segunda de Corintios 13:11, por lo demás, hermanos, regocíjense, sean perfectos, confórtense, sean de un mismo sentir, en paz, y el Dios de amor y paz estará en ustedes. Hebreos 12:14 dice, busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Paz y santidad, edificación mutua. Una pregunta, ¿qué contribuye a la paz? ¿Qué contribuye a la edificación? Muchos aspectos, ¿no? Y algunas cosas pueden ser la hospitalidad, Romanos 12:13. El amor, 1 Corintios 14:1, el ser cada vez como Cristo, Filipenses 3:12, no devolver mal por mal, sino procurar lo bueno los unos para con los otros y para con todos. 1 Tesalonicenses 5:15, la justicia, la piedad, la fe, el amor, la perseverancia y la amabilidad, dice 1 Timoteo 6:11. Son algunos aspectos o cosas que pueden contribuir a la paz y a la mutua edificación. La fe, el amor, la paz con los que invocan al Señor, dice 2 Timoteo 2:22. Entonces vean cómo a raíz de todo lo dicho anteriormente, el Señor desea que los creyentes que procuren, se esfuercen, persigan todo aquello que nos haga estar en paz y en armonía y en unidad, en el crecimiento y estabilidad y edificación de mis hermanos. Ya dejemos de pelear,
Dejemos de si esto se hace, si esto lo otro, si hermano si comió esto, si no comió lo otro, si cierto día hizo esto, si cierto día hizo lo otro. Procuremos aquello que edifica y que construye, no lo que destruye. ¿Se recuerdan por qué de destruir la obra de Dios? Entonces, qué interesante. Vean lo que dice el versículo 20. No destruyas la obra de Dios por causa de ¿qué? De la comida. En realidad todas las cosas son limpias, ya se nos dijo, ¿verdad? Pero son malas para el hombre que se escandaliza, pero son malas para el hombre que escandaliza a otro al comer. Entonces veamos el contraste, se nos llama a edificar y no a destruir. Entonces notemos cómo la obra de Dios tiene un mayor valor que ¿qué? Que la comida, que la bebida. Por eso dice, no destruyas la obra de Dios por causa de un plato, por causa de una comida, por causa de un día, por causa de algo que no está muy claro en la palabra de Dios. Y dicen, no, ese hermano ya no me junto. No, dice, no destruyamos la obra de Dios. Entonces es una exhortación a no poner en peligro la obra de Dios, que vale mucho más que la comida. Entonces el Señor nos dice, todas las cosas son limpias. Y lo hemos visto, ¿no? Con pasajes como a Pedro se le dijo, no llames inmundo lo que yo he limpiado, lo que yo he creado. Entonces vean, porque todo lo que Dios ha hecho es bueno y no lo debemos de llamar inmundo. Entonces, pero también vemos que si comiendo, bebiendo algo, hago que mi hermano se ofenda, entonces para él es malo, para él es ofensivo. Entonces no debo destruir con mi comida o escandalizar a mi hermano o ofenderlo con mi comida. Entonces tengo la libertad para hacerlo, pero no tengo la libertad para entristecer a mi hermano, para ofender a mi hermano por un plato de comida, por una situación que no es muy clara en la palabra de Dios. En cuanto a eso tenemos libertad, pero sobre todo hay que tener amor. Entonces vean qué interesante, no destruir la obra de Dios por causa de la comida. Otro límite, no algo insignificante lo que Dios ha hecho en mi hermano, porque para él es ofensa el comer algo. Entonces debo de tener un límite en cuanto a eso. Entonces es mejor, dice el versículo 21, que no comer, ni beber, ni hacer nada en que tu hermano tropiece o se ofenda. Vean qué interesante. Es mejor, dice Pablo, si tu hermano considera eso ofensivo cuando tú lo vas a tomar, es mejor no comer carne, es mejor no beber vino, ni hacer nada en que tu hermano tropiece. Aunque tenga la libertad para comer, aunque tenga la libertad para beber y hacer algo, el Señor nos dice que esta libertad que tengo no debe hacer que mi hermano tropiece, que mi hermano se escandalice, que diga, miren a este libertino, miren a este carnal, cómo lo hace, para que de alguna manera poner tropiezo para él. Entonces es mejor, vale más Dios, vale más lo que Dios quiera hacer en mi hermano, a que yo pueda tener mi propia libertad. Por eso Pablo dice a los corintios, yo no busco mi propia satisfacción, sino la de todos, para que puedan ser salvos. Entonces esto nos habla de limitarnos a nosotros mismos por amor a mi hermano. En el libro de Malaquías, el Señor reprendió al pueblo y específicamente a los sacerdotes. Malaquías 2:8, vean lo que dice. Pero ustedes se han desviado del camino y han hecho tropezar a la ley. Han corrompido el pacto de Leví, dice el Señor de los ejércitos. El Señor estaba molesto con los sacerdotes específicamente, porque ellos eran los mensajeros, ellos eran los que debían de llevar el mensaje de Dios y guiar de alguna manera al pueblo en la búsqueda del Señor. Pero ellos se habían desviado del camino, ellos se habían apartado y lo hacían de manera voluntaria, de manera consciente, y esto llevó a que muchos tropezaran. Y el Señor les advierte, ustedes se han desviado, pero también no solo se han desviado ustedes, sino que han desviado
a muchos detrás de ustedes. Por eso dice en Romanos 21, no, es mejor no comer, es mejor no beber, ni hacer nada en que tu hermano se pueda tropezar o se pueda llegar a desviar espiritualmente. Imagínense que un hermano venga de un trasfondo alcohólico y que vea a otro hermano que tiene en su mano una cerveza y que para él quizás eso no es impuro. Y diga, pues yo vengo de allá donde le echaba cada rato. Y para él va a ser piedra de tropiezo y que por culpa de ver a otro hermano en esa libertad, él va a terminar cayendo de nuevo en el alcoholismo. Es mejor, dice Pablo, no hacerlo, no tomar, no comer, ni hacer nada que tu hermano, que para tu hermano sea un tropiezo y termine cayendo en el pecado. Entonces el pueblo, los sacerdotes habían tropezado, pero no solo tropezaron ellos, sino que tropezaron muchos más detrás de ellos, porque se habían vuelto corruptos, se habían corrompido el pacto de Leví. Entonces, como creyentes, el Señor nos llama a conocer su voluntad, pero también a guiar a otros hermanos a caminar en esa voluntad del Señor. Nunca debemos de hacer algo que para nuestros hermanos sea un tropiezo, que para nuestros hermanos sea una ofensa. Recuérdense de las palabras de Jesús a los discípulos cuando discutían de quién sería el mayor. A ellos iban discutiendo, ¿no? Y Jesús les dice, pero el que haga pecar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le sería ¿qué? Ponerse en el cuello una piedra de molino. Pero vean lo que dice en el 7, ay del mundo por sus piedras de tropiezo, porque es inevitable que vengan piedras de tropiezo. Pero dice, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Entonces vean, Jesús nos advierte también. Los discípulos estaban preocupados por sí mismos, y a veces nosotros podríamos llegar a estar preocupados por nosotros mismos. Pero Jesús dice, no te preocupes por tu propia posición o tu propio beneficio como los discípulos, por si dónde vas a estar. No, preocúpate mejor de no hacer tropezar a un hermano, a un discípulo, y que este hermano termine cayendo en el pecado. Entonces es mejor no comer. Entonces los discípulos se preocupaban por sí mismos, pero dice Jesús, mejor preocúpense por no hacer tropezar a otros. Entonces tenemos otro límite aquí de nuestra libertad: procurar la paz, edificar a mis hermanos y no destruir la obra de Dios. La fe que tú tienes, tenla conforme a tu propia convicción delante de Dios. Dichoso el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda, si se come, se condena, porque no lo hace por fe. Todo lo que no procede de fe es pecado. Estos versículos se entienden mejor en la versión internacional, que tiene una mejor comprensión. Vean lo que dice, se lo voy a leer. Dice, así que la convicción que tengas tú al respecto, manténla como algo entre Dios y tú. Dichoso aquel a quien su conciencia no lo acusa por lo que hace. Pero el que tiene dudas en cuanto a lo que se come, se condena, porque no lo hace por convicción. Y todo lo que no se hace por convicción es pecado. Entonces, ¿qué se nos está diciendo aquí? Que debemos tener una convicción propia en cuanto a lo que hacemos, en cuanto a ciertos asuntos, comida, bebida o todo lo que hacemos. Debemos de estar convencidos entre Dios y nosotros. Una convicción personal. ¿Tienes fe? Sí, tenla para tú mismo, conforme a tu propia convicción delante de Dios. Dichoso el que no se condena a sí mismo con lo que aprueba. Entonces, vean, debemos de estar convencidos de lo que hacemos delante de Dios para no terminar condenándonos a nosotros mismos. Es decir, acusándonos a nosotros mismos, sintiendo culpabilidad hacia nosotros mismos por lo que hacemos. Y por eso dice, dichoso el que no se condena a sí mismo con lo que aprueba. Entonces, vean cómo la bendición de Dios, la felicidad, cae en aquel que puede comer lo que sea con una conciencia limpia.
Porque él tiene una convicción delante de Dios. Por eso dice Pablo, yo sé y estoy convencido que nada es inmundo. Pero hay algunos que sí. Dice Pablo, yo soy dichoso porque yo tomo una decisión, dice Pablo, y no hay ese cargo de conciencia en cuanto a eso, dice Pablo. Entonces dice, dichoso el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Entonces, cada cual esté plenamente convencido según su propio sentir. Romanos 14:5. Entonces, debemos de tener cuidado también de no condenarnos con lo que aprobamos cuando Dios nos pide renunciar a algo que debemos de renunciar y que no lo hacemos y que lo tomamos cuando Dios nos dice que no lo hagamos. Entonces, dichoso aquel que no se condena a sí mismo con lo que aprueba. Entonces, vean, también se presenta el otro caso, pero el que duda, si se come, se condena. El que duda, si come, se condena, porque no lo hace con convicción, con fe. Como él duda en cuanto a eso y no tiene esa convicción certera de lo que está haciendo, entonces se condena, porque no lo está haciendo con una convicción firme. Y todo lo que no procede de fe, es decir, de una convicción certera, termina siendo pecado. Entonces, esta es la persona que al comer cae en duda sobre él. No lo hizo con plena convicción, sino que quizás porque vio a otro hacerlo y dijo, pues lo voy a hacer yo también, pero no estaba seguro de hacerlo. Entonces, en su convicción terminó dudando y por lo tanto él mismo se condena. Y como no lo hizo de esa manera, todo lo que no procede de fe es pecado. Entonces, en los aspectos ambiguos, el pecado aquí no habla de violentar la ley de Dios, sino la violación de nuestra propia conciencia. Entonces, si hay alguna duda en nosotros en cuanto a ciertos asuntos, en cuanto a ciertos aspectos, es mejor no hacerlo, porque al final te terminarás diciendo, pues sí cometí pecado, porque no estaba convencido en cuanto a eso y luego nos sentimos culpables delante del Señor. Entonces, aquí encontramos un último límite para nuestra libertad. ¿Sí lo puedo hacer? Claro que sí, pero si no estoy convencido a mí mismo, es mejor no hacerlo. Es mejor no llegar a hacerlo, porque al final todo lo que no procede de fe es pecado. Entonces tengo la libertad para hacerlo, pero si no estoy plenamente convencido de eso, mejor no lo hago, porque terminaré violentando mi propia conciencia y cayendo en la culpabilidad. Entonces, vean qué bonitos estos límites que se nos pone en cuanto a nuestra libertad en Cristo, y de que de alguna manera al ejercerlos dentro de la comunidad de creyentes podemos edificarnos los unos a los otros. Entonces, ¿en qué basamos nuestras decisiones y acciones personales? Deben de estar basadas cada uno en el amor de Dios, en si edifica y procura el bienestar de mis hermanos. Entonces, ¿qué les parece si oramos y terminamos de estudiar el capítulo 14? Es que interesante, en el capítulo 15 se nos va a venir diciendo y se nos va a dar el ejemplo de Cristo. Pablo va a continuar hablando acerca de esto en el capítulo 15 y nos va a poner el ejemplo de Cristo. Pero hasta aquí podemos ver de que tenemos libertad, pero nuestra libertad también tiene límites, y esos límites deben de procurar el bienestar y procurar la edificación de mis hermanos. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, en esta tarde por tu amor, por tu fidelidad. Gracias, Señor, porque nos has guardado.